radio social, en el 103.1 de frecuencia modulada, como un aliado de la labor social y promoción de los valores, difundiendo acciones solidarias que fortalecen la unidad familiar, con música y contenido de fe. La radio social, Fe FM 103.1, frecuencia que transforma, es una emisora de radio de valores y fe. AC. La Iglesia de Cristo presenta el programa Oyendo su Voz, 6 de la tarde, miércoles de cada semana. Atento a Oyendo su Voz. Queda con ustedes el evangelista Samuel Esparza Franco, en Fe 103. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente en esta tarde, esperando que estén todos muy bien, que con la ayuda del Señor estén cumpliendo sus actividades, sus propósitos para este día y puedan disfrutar también de lo que queda de la tarde en este momento estudiando la palabra de nuestro Dios y oyendo un mensaje más de las Escrituras, recordando que todo lo que hacemos para nuestro Padre Celestial sin duda pues tiene un beneficio. No solamente podemos nosotros agradar a nuestro Padre Celestial, que eso es lo primero que todos tratamos de hacer, agradar al Señor, sino que también podemos salir edificados y de esta manera aprender más de su palabra, que trae grandes beneficios a nuestra vida personal y en nuestra vida también espiritual. Así que si ya se encuentra con nosotros, le recordamos que puede comunicarse a través de los canales que se encuentran aquí en pantalla. Si nos está siguiendo a través de Facebook, usted puede ver por ahí que hay un espacio para enviar algún mensaje. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que le gustaría compartir con nosotros o incluso alguna petición de oración, puede hacerlo y con gusto estaremos leyéndola en el intermedio para que así usted pueda también participar con nosotros a través de este programa. Y le recordamos que puede ayudarnos bastante compartiendo este mensaje con todas aquellas personas y amigos a los que usted considere que la palabra de Dios puede traerle bendición a su vida espiritual. Y más el canal también de WhatsApp, que es 868-122-4340, puede comunicarse con nosotros a través de este medio o también aquí a la radiodifusora, aquí en el WhatsApp 86 88 39 74 73. Así que puede comunicarse de cualquier manera para que usted pueda participar con nosotros. Si nos está escuchando a través del radio, aquí en el área de Matamoros o en el área de Valle Hermoso, también en Río Bravo o en todo el valle acá de Texas, bueno, pues gracias a todos por acompañarnos y por este tiempo que usted dedica para oír la palabra de Dios, también a través de Facebook o de YouTube, donde compartimos estos estudios. Así que vamos entonces a prepararnos para entrar de lleno al mensaje de la palabra de nuestro Dios, que como usted puede ver en pantalla lo hemos titulado Dios conoce a los suyos. Esta es una expresión muy importante para nosotros como cristianos y aquellos que de verdad deseamos realmente tener una relación más personal con nuestro Dios. Es muy común decir que nosotros conocemos a Dios porque de alguna manera hemos oído de Él, sabemos de Él, pero qué importante es comprobar y confirmar que Dios también nos conoce a nosotros. Sabemos que Él es omnisciente, así que entiende lo que digo cuando decimos que Dios nos conoce. Por supuesto que sabe quiénes somos, pero en realidad podemos usar esta frase: Dios reconoce o acepta a aquellos que son suyos. Y esto es algo muy importante. Es como, por ejemplo, una persona puede decir que tiene un conocido que puede ser muy importante para él, un presidente, un artista, una persona famosa que en realidad decimos, yo le conozco, yo sé quién es y claro, lo hemos visto en televisión, sabemos exactamente a qué se dedica, podemos conocer mucho de esa persona, pero cuando nos ponemos frente a él, resulta que él no nos conoce a nosotros. Y bueno, pues esto es simplemente porque aun cuando tiene noción de que existimos, somos su fan o somos un ciudadano o somos personas que de alguna manera hemos seguido a esa persona o a ese artista, a ese famoso, para poder decir que realmente Él nos conoce, se necesita una relación mucho más profunda que simplemente que nosotros podamos mencionar el nombre de esa persona. Así que no dudamos que delante de nuestro Dios, muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida diaria decimos también conocer a profundidad a Dios. Decimos también que nosotros le amamos, que queremos tener de sus bendiciones, pero es importante que podamos descubrir qué tanto realmente estamos en el plan de Dios y si nosotros realmente hemos hecho lo que se necesita para que Dios nos conozca, porque nos vamos a sorprender con algunas escrituras del día de hoy que nuestro Dios en algún momento puede llegar a decirnos a nosotros: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco.
yo no sé quiénes son ustedes. Y esto es algo que puede sorprendernos porque en esa escritura daremos cuenta que mucha gente incluso morirá pensando que conoce profundamente al Señor, pero para descubrir al final que el Señor nunca nos reconoció. ¿Qué necesitamos hacer para que el Señor entonces nos identifique como suyos? Que este es el tema que hoy vamos a estudiar. Primera de Corintios en el capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 8, versículo 3, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que bueno, ya de entrada podemos darnos cuenta la condición que nuestro Dios tiene para que nosotros podamos ser conocidos por Él. Si alguno ama a Dios, entonces es conocido por el Señor. ¿Qué significa amar a Dios? Vamos a tratar de aprender esto, pero antes tenemos que reconocer que muchos podemos decir a la ligera que amamos a Dios. El amor, como ya sabemos, es un término, es un verbo, como se le conoce, es una acción en nuestra vida diaria. No basta que la persona los mencione todo el tiempo, sino demuestra que ese amor realmente existe en su vida hacia nuestro Dios. Hemos puesto a veces el ejemplo como cuando en una pareja, imagínense que en un matrimonio, el esposo todos los días le dice que le ama, le pone en el Facebook que la ama mucho, todo el tiempo está mencionándola como un cariño, como un amor de su vida, pero resulta que en la intimidad le trata mal, le golpea, le miente, le engaña, le trata de una forma muy ruda en privado, pero públicamente siempre está diciéndole que le ama. Esto realmente tarde o temprano causa desagrado y la pareja ya cuando ve ese te amo le parece realmente una hipocresía en su vida diaria porque no le está identificando realmente con esas palabras, no siente que le ama si no lo está demostrando a través de las acciones. Pasa también con los padres, como muchas veces los hijos todo el tiempo te amo mami, te amo papá, te amo mamá y lo dicen con esa frescura, parece realidad, pero cuando necesitan los padres algo, cuando realmente están en un problema, en una situación difícil, cuando están enfermos en su vida diaria, y ese te amo no suena muy convincente cuando nosotros no pudimos apoyar, ayudar a sacar adelante esa necesidad que nuestros padres ahora están enfrentando. Así que las palabras se las puede llevar el viento y nos damos cuenta que delante de nuestro Dios también tiene mucho valor el que nosotros realmente demostremos ese amor hacia el Señor. Fíjense lo que dice la Escritura sobre aquellos que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Su forma de vida y su comportamiento está muy alejado de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice así la Escritura y en Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 3, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, así que todo lo que te digan que hagan, que guarden, dice guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que cuando se refería a los escribas y a los fariseos, hombres que conocían profundamente la palabra de Dios, que todo mundo los reconocía como personas muy espirituales, porque su exterior era de personas pues realmente religiosas, eran personas que todo el tiempo estaban hablando de Dios, de tal manera que incluso enseñaban en las cátedras, dice, de Moisés, las ponían y todo el tiempo estaban enseñándolas y mandaban a la gente que las hicieran. Pero realmente, dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes dense cuenta que ellos son hipócritas porque no hacen, dicen lo que hay que hacer, pero ellos no la quieren hacer. Atan, dice, cargas muy pesadas y difíciles de llevar, o sea, son muy exigentes contra los feligreses o contra otras personas que estaban estudiando la palabra, pero ellos ni con un dedo querían moverla. O sea, en realidad su vida era mera apariencia. Así que Jesucristo cuando descubría esto, dice, ustedes si les dicen, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque sus acciones no están demostrando verdadera espiritualidad. Así que, aunque ellos expresaban amar a Dios de muchas formas, sus acciones no lo estaban demostrando. Solamente buscaban ser religiosos ante las personas. Dice ahí más abajito en el versículo 5, dice la Escritura, antes hacen todas estas obras, o sea, sus acciones que ellos hacían era para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los llamen los maestros, las personas, dice que los hombres los llamen rabí, pero vosotros, dice, no queráis que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son
hermanos. Así que nos dice entonces la palabra de nuestro Dios, cómo ellos solamente hacían estas obras para ser vistos por los demás. Era su único propósito. Ensanchaban, dice, sus filacterias, o sea, trataban de mostrar estos pequeños textos que se ponían en su vestimenta, extendían sus flecos, sus mantos. Todo esto era símbolo de espiritualidad, era una apariencia exterior, y amaban, dice, los primeros asientos en las cenas, en las sinagogas. O sea, querían estar hasta la punta del trueno. O sea, realmente eran personas con una apariencia espiritual muy clara, pero solamente ellos lo hacían, dice ahí, para ser vistos por los hombres. No estaban realmente preocupados en la voluntad de Dios y si Dios se agradaba de la vida que ellos llevaban. En Tito capítulo 1, versículo 16, también decía el apóstol Pablo acerca de este mismo tipo de personas, que por un lado parece que tienen mucho conocimiento de las Escrituras y que pueden realmente enseñar a mucha gente. Nadie duda del conocimiento que tienen, pero lamentablemente sus obras pueden ir opuestas y están ajenas a la voluntad de nuestro Dios. En Tito capítulo 1, versículo 16 nos dice así la palabra del Señor. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que esto sabemos que es una clara identificación de hipocresía y que nuestro Dios, aunque sabe quiénes son, porque como ya dijimos, no significa que no los conozca Dios en el sentido, Dios es omnisciente y claro que sabe quién es cada persona y conoce muy bien sus obras, sabe lo que está haciendo con todo detalle, pero Dios no lo reconoce como suyo. ¿Por qué? Porque, bueno, profesa conocer a Dios, aparenta a través de sus palabras que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero en sus acciones es una persona que practica la mentira, practica la fornicación, que toma alcohol, que se droga, que vive de una forma desordenada, que participa de fraudes, pero en apariencia es muy espiritual. En su exterior cree que realmente ama al Señor. Así que aquí nos damos cuenta cómo nuestro Dios no puede reconocer como suyo a aquella persona que solamente habla, que solamente dice saber, que solamente cree que tiene el conocimiento, pero que no lo puede poner en práctica. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios nos pone un ejemplo de lo que significa amar solo de lengua. Esto es algo que estamos haciendo con nuestro Dios cuando nuestras acciones no demuestran nuestra fidelidad ante nuestro Padre Celestial. 1 de Juan en el capítulo 3 y versículo 18 dice la Escritura, hijitos míos, no amemos de palabra, dice, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el ejemplo que pone aquí la palabra de nuestro Dios dice que cuando tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras su corazón contra él, ¿cómo es que mora el amor de Dios en ti? Entonces en tus palabras a veces decimos, ay hermano, te aprecio mucho, voy a estar orando por ti, le saludamos, le animamos, le hacemos sentir nuestro cariño, pero al momento de poder suplir su necesidad, tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, todas esas palabras al final terminan sobrando. Amar de palabra y de hecho termina siendo muy molesto para cualquier persona que tiene esta clase de amistades, de pareja, de hijos, de padres, de personas que con hipocresía te están diciendo todo el tiempo que te aman, pero cuando tú necesitas verdaderamente de su apoyo y de su respaldo, parece que se hacen a un lado. Así imagínense también delante de nuestro Dios. ¿Cuántas veces el Señor escuchará esta frase? Que amamos a Dios, que le queremos obedecer, que Él es nuestro Dios. Le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Jesucristo entonces les enseñaba que a estas personas, dice, ustedes me llaman así, ¿y por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les estoy mandando. Reconocer a Dios como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, como el Creador de todas las cosas y quien es digno de toda obediencia, tiene que ser puesto en la práctica. Esto es lo que enseña la palabra de nuestro Dios y lo que nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros. Volviendo al texto inicial, vimos nosotros que aquellos que aman a Dios, entonces Dios conoce a los suyos. Si usted realmente ama a Dios, tiene que ahora aprender que amar a Dios es más allá de sus palabras, es más allá de lo que usted cree que sabe de Dios, es el hecho de que ponga en práctica las cosas que Dios le manda. De otra forma, nosotros no podemos decir somos de Dios. Hemos reconocido al Señor y Él nos conoce también a nosotros, porque sin obediencia
no hay reconocimiento. Sin la obediencia y sin la obediencia al Señor, no podemos realmente decir que amamos a Dios de todo nuestro corazón. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dice aquí en la palabra, si me amas, es una condición que pone el Señor, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Si de verdad me amas, obedece lo que yo te estoy mandando. No solamente los mandamientos que nos gustan, no solamente los fáciles de hacer, las cosas que no nos parecen complicadas. Jesucristo decía, poniendo un ejemplo, dice, bueno, si tú saludas al que te saluda, ¿qué haces de más? El impío también hace eso y no hay ninguna diferencia. Si tú amas a quien te ama, ayudas a quien te ayuda, estás al pendiente de las personas que hacen algo por ti, entonces, ¿dónde está la diferencia? El verdadero cristiano se identifica por hacer aquellos mandamientos que suelen ser mucho más difíciles, que realmente sacrifican en algo nuestra vida espiritual, nuestras acciones. Darle a Dios lo que nos sobra no es realmente algo que Dios aprecie en gran manera. Recordamos la historia de la viudita, cómo esta viudita dio 2 pequeñas moneditas, 2 blanquitas, según la palabra de Dios, era el sustento de un día. Así que usted calcule para nuestro tiempo cuánto podría ser, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos que tuviera esta mujer en sus manos. Cuando lo entregó, dice que ella dio todo eso, era el 100%, y Dios vio que era mucho más que los que daban miles. Vamos a pensar que alguien diera 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 pesos. En ese punto dice el Señor que esta mujer dio más, 100 pesos contra 50,000. Parece que era muy disparatado, pero el Señor vio que los ricos, dice, echaban mucho, pero era lo que les sobraba, era solamente aquella cantidad que no necesitaban. Pero la viuda dio todo su sustento, le dio todo al Señor. Es realmente lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que la obediencia sea realmente integral y que podamos aprender a amar a nuestro Dios y a demostrar nuestra obediencia en todas las cosas que Él nos pide. Y aún aquellos mandamientos que considera difíciles, porque en la Escritura, bueno, pues no es que nos queramos contradecir en ese aspecto, pero dice la Escritura que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Ahora sí que tendremos que ponernos a discutir sobre qué consideramos difícil. Pero en realidad cuando la Escritura nos dice que no son gravosos, significa que valen la pena. Como decía nuestro Señor, el apóstol Pablo decía que él tenía por cierto, estaba seguro que las cosas que ahorita tiene que sacrificar no se comparan en nada con lo que había de recibir. Así que delante de él, para la gloria que iba a recibir, la vida eterna que estaba en sus manos, el gran regalo del Señor, la gracia que estaba en él, para él todas las cosas que había sacrificado las tenía como basura con tal de ganar a Cristo. Así que en ese sentido de valor, ninguna cosa realmente es difícil para aquella persona que verdaderamente ama a Dios y que también en este caso ama a la persona. Yo estoy seguro que si usted pone este ejemplo para con su hijo, ¿cuánto ama a su hijo? ¿Le parecería muy difícil de repente sacrificar su comida para dársela a su hijo? Yo estoy seguro que no. ¿Le parecería muy difícil desvelarse en un día que su hijo está enfermo y pasar toda la noche en vela para ayudarle? Yo estoy seguro que no. Realmente cuando usted ve a su hijo caminar y cuando lo ve sano, entonces usted sabe que ese sacrificio valió la pena y usted lo hace con amor, realmente no se siente cansado porque es algo que usted lo hace porque ama a su hijo, ama a su pareja, ama a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, y el sacrificio realmente no representa dolor en nuestra vida diaria. Así también quien verdaderamente ama al Señor no puede pensar en qué difícil es este mandamiento, qué duro. Hay personas que mueren por la fe. Yo creo que en nuestro tiempo a veces nos da mucha vergüenza pensar que los cristianos de hoy nos sentimos a veces desanimados solamente porque de pronto ya no tenemos para comprar el teléfono este día, porque tuvimos una pequeña situación en el trabajo, porque hemos tenido el carro descompuesto por un mes, algunas cosas que realmente quizá a lo mejor nos incomodan un poco, pero nada como que te estén persiguiendo por ser un cristiano, que realmente esté tu vida en peligro por causa de la palabra de Dios. Se escuchan estas historias en aquellos países de África donde han estado muriendo cristianos recientemente por causa de su fe. Y bueno, esto es realmente algo difícil, y cuando la persona se entrega al Señor con esta confianza, está listo, como el apóstol Pablo decía, yo pues realmente estoy dispuesto a morir si fuera necesario, no solamente a ser atado, sino aún si fuera necesario morir por causa de Cristo. Así que esto es lo que dice la Escritura, primera de Juan capítulo 5, y en el versículo 3 nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos. Y ahora sí dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son pesados, porque hay amor de por medio. Esta es la clave. Sin amor, todo es difícil. Cuando una persona realmente no ama su trabajo, le cuesta mucho trabajo levantarse, por supuesto, y es un sacrificio grande cuando realmente no le gusta hacer ejercicio o cuando quiere empezar a ahorrar, cuando la persona quiere hacer el bien y le duele mucho las cosas que entrega, pues es porque realmente no tiene amor. Si lo tuviera, le aseguro que las cosas cambiarían. El amor realmente hace que las acciones que hagamos tengan otro significado y el sacrificio para nosotros es una bendición. En ese aspecto nos sentimos afortunados, como decía el apóstol Pedro y Juan. ¿Se acuerdan cuando fueron azotados allá al salir del Sanedrín, donde los golpearon duramente por causa de predicar la palabra? Ya les habían advertido que no predicaran. Apenas salieron de la cárcel, ¿y dónde están esos hombres? Los buscaban por todos lados y ya estaban otra vez allá en la plaza predicando la palabra de Dios. Así que los mandan traer y les advierten que no les habíamos dicho que ya no predicaran más en el nombre del Señor, que no estén ustedes queriéndonos echar la culpa. Y luego dice, ustedes ya trastornaron el mundo entero con esta información. Así que realmente ellos pues dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ellos, bueno, pues para que se eduquen, como se dice, le dieron unos cuartazos. En ese sentido estuvieron golpeándole la espalda, que eran los azotes que se les llama. 39 azotes estaban recibiendo en sus espaldas, que estas rompían completamente la piel, llegaban a veces a lo profundo de los huesos, de alguna forma quedaba marcada de por vida la persona con estos golpes. Así que cuando salieron, lo más lógico de cualquier cristiano normalito de nuestro tiempo hubiera dicho, caray, ahora sí se puso difícil la cosa, yo creo que es tiempo de regresar a casa, hay que calmarnos un poco, yo creo que por ahorita vamos a dejar de predicar porque, pues bueno, ya se puso muy difícil la situación. Y no fue así. Ellos en cuanto salieron, dice la palabra, que ellos salieron gozosos, contentos, por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. O sea, para ellos fue un privilegio hacer un pequeño esfuerzo para retribuir en un poquito lo mucho que Cristo había hecho por ellos en su vida. Y cuando llegan a casa de sus hermanos, recordamos su oración que dijo, Señor, por favor, concédenos que podamos seguir predicando con denuedo. Mira sus amenazas, tú sabes lo que haces con ellas, pero a nosotros permítenos seguir predicando con denuedo tu palabra. Así que para nosotros es un gran ejemplo, como cuando realmente queremos servir al Señor, sus mandamientos no nos parecen pesados, no nos parecen gravosos y los hacemos de todo nuestro corazón, y eso significa poner a Dios siempre en primer lugar. Hemos leído ya muchas veces esta escritura en Marcos capítulo 12, versículo 30, que debemos amar a Dios. Este es realmente el primero y más grande mandamiento, según nos dice la palabra del Señor. Hemos preguntado, bueno, ¿amamos a Dios? Y realmente si amamos a Dios, entonces Dios conoce a los suyos. La condición para que Dios nos conozca es el amor, y en el amor se requiere profundidad en lo que nosotros estamos dándole al Señor, porque el amor, dice aquí en el versículo 30 de Marcos capítulo 12 y versículo 30, nos dice así la escritura, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que esto es lo que dice realmente la palabra del Señor, que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. No hay reservas cuando se trata de Dios. No se puede pensar, bueno, es que estos años, este sacrificio, es que es mi carrera, es que es mi trabajo, es que es mi familia. Hay cosas que de pronto nos importan mucho, pero nunca debe ser más importante que nuestro Dios. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, entonces obedecerás cualquiera que sea sus mandamientos. Hay muchas cosas que yo estoy seguro que te son difíciles y nadie asume que sean sencillas. Como ya dijimos, conforme vamos creciendo, vamos madurando y el amor va profundizándose de manera que ya vamos entendiendo que estos sacrificios nos traen a nosotros fe, ánimo, consuelo, nos refuerza nuestra relación con Dios cada día, porque ese esfuerzo permite que nosotros podamos acercarnos más al Señor. Pero quien no ve recompensado ese esfuerzo, por eso la fe dice ahí,
ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6, cuando habla acerca de la fe, dice que es necesario que el que cree en Dios, primero, si una persona cree en Dios, primero tiene que creer que existe. O sea, te acercas a Dios, tienes que creer que existe. Pero la segunda parte es muy importante, dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe de la persona, cuando usted se acerca a Dios, primero, aparte de que crea que existe, tiene que también estar convencido de que usted, cuando se acerca a Dios, Dios le corresponde, que Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted no tiene esa fe, usted cree que cuando hizo la voluntad de Dios le fue mal, cuando sirvió al Señor le está yendo más duro en su vida diaria, ha perdido familia, ha perdido amistades, ha perdido dinero, le ha ido mal físicamente, y usted no ve una relación, pues digamos, activa entre servir a Dios y las bendiciones materiales que tenemos, entonces la gente pierde la fe, y ahí es donde muchas veces nuestra mirada, como está puesta en lo material, como está puesta en lo físico, no aprendemos a amar a Dios de una forma más profunda, llegar a un punto en el que nosotros no necesitamos ya más de Dios. Cristo dijo, bástate mi gracia, y esto es suficiente. Si el Señor no me quita esa enfermedad, que así sea. Y si el Señor me permite pasar por estas dificultades, así será. Y si tenemos que enfrentar retos, situaciones duras en nuestra vida, la gracia es suficiente. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, la gracia te debe ser suficiente, y con esto nosotros podemos salir adelante. Y cuando te sientas débil, recuerda que el Señor te acompaña en su camino y podemos nosotros salir victoriosos. Así que hasta ahora hemos aprendido cómo realmente, cuando nosotros realmente decimos amar a Dios, y decimos que conocemos a Dios, tenemos que ir un poquito más a fondo en esto. ¿Realmente Dios te conoce a ti? Tú conoces a Dios, pero ¿Dios te conoce a ti? Bueno, lo podemos hoy identificar si nosotros amamos a Dios. Ahora, la siguiente pregunta es si tú obedeces a Dios, porque esto significa amar a Dios, que tú obedezcas los mandamientos y que puedas realmente ponerlos en práctica en tu vida espiritual. Así que vamos a escuchar un canto para que usted tenga la oportunidad de comentarnos. Ya vemos aquí por algunos hermanos que se han estado comunicando con nosotros. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede compartirnos este mensaje a través del Facebook, puede enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, y después estaremos también haciendo una oración si tiene alguna petición, y enseguida estaremos regresando para que sepa qué significa ser conocido por Dios. Hasta ahora hemos aprendido cómo podemos nosotros sentir eso amando a Dios. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de que Dios nos conozca? Así que vamos a escuchar este hermoso canto mientras esperamos sus mensajes. Bien, estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a través de este programa de radio y también a través de Facebook. Ya estamos contentos con todos los que aquí nos han enviado su mensaje. Nuestra hermana Mirna Aguilar, que nos dice buenas tardes, bendiciones para todos. Fuerte abrazo, mi hermana, gracias por conectarse en esta tarde. Nuestra hermana Yesenia Mesa, mi querida esposa, que nos dice buenas noches, presentes para escuchar la palabra de Dios. También gracias por estar aquí con nosotros, escuchando un mensaje más de las Escrituras. Tenemos a nuestra hermana Noemí, que nos dice buenas tardes, gracias por traernos la palabra del Señor. Escuchamos desde San Francisco del Rincón, ese es allá en Guanajuato. Así que un fuerte abrazo también para mi señora madre que nos acompaña en esta tarde. Nuestra hermana Ana Yaxis nos dice bendiciones, hermanos, que la palabra no se edifique a través de este mensaje. Así que amén. Gracias, hermana, por conectarse y también por toda la obra que haces para que la palabra de Dios se siga predicando y llevando a muchos lugares. Tenemos también, nuestra hermana Esparza Lloverlanga, que nos acompaña, nuestro hermano David Franco, nuestro hermano Fernando Orozco y nuestra hermana Leti Contreras, allá de Saltillo, que nos envía saludos y dice buenas noches, escuchando el mensaje. Un fuerte abrazo también, hermana, gracias por acompañarnos en esta hora. Así que agradecemos de verdad su compañía y estamos contentos de que usted pueda estar interesado en seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El día de hoy hemos estado estudiando cómo Dios conoce a los suyos y hemos visto que tiene algunas condiciones. Entre ello es que nosotros no podemos fingir que conocemos a Dios solamente por nuestras palabras, sino que hemos aprendido que tenemos que demostrarlo por medio de las acciones. La condición es, si usted ama a Dios, entonces Dios conoce a los suyos, pero amar a Dios entonces es una palabra compleja que no solamente se trata de decir, sino de hacer, y requiere obediencia, no solamente en lo fácil, sino obediencia en toda la vida cristiana, en todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, el beneficio
juicio final. Dijimos, Dios conoce a los suyos. ¿Cuál es la ventaja de que Dios lo conozca? Ahí es donde realmente está la bendición de este tema, que no se trata de lo que nosotros realmente tenemos que hacer, sino cómo Dios verdaderamente en nuestra vida puede identificarte como un hijo suyo, y que eso significa que ahora Él te tiene en su mano, que Él te tiene en el hueco de su poder, y que no hay nada que pueda preocuparte una vez que eres identificado por Dios. Esto no solamente lo vamos a ver como una bendición ahorita en nuestra vida diaria constante, o sea, a través de la rutina del trabajo, la vida personal, sino lo veremos creciendo cada vez más cuando ya se presente finalmente el tiempo de que te distingas. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Te imaginas que ahorita hemos ignorado tanto al Señor? Las personas han ignorado mucho al Señor pensando que no hay ninguna consecuencia, pero un día estaremos todos delante de su presencia. Imagínense cuando el Señor juez se presente frente a toda la humanidad, dice la palabra del Señor, que entonces va a separar a unos a otros, y entonces ahí es cuando desearás de verdad que Dios te reconozca. Dios dice que cuando nosotros le hemos aceptado, le hemos confesado, dice su nombre, delante de los hombres, Él también nos va a confesar delante de su Padre Celestial que está en el cielo. Así que en aquel día se puede imaginar la gran bendición que diga, a ver tú, hermano, pasa por acá, y que diga tu nombre con todas sus señales y te reconozca frente a toda la multitud, de ser una persona que a lo mejor en el mundo pudieras haber sido rechazada, alguien que el mundo pensaba que no era espiritual. Vimos nosotros hoy las personas que se creen espirituales, pero que delante de Dios quizá ni siquiera van a ser reconocidas por Él. Pero aquellos que te menospreciaron, aquellos que de pronto fueron rechazados, que vivieron una vida cristiana sin tanto alarde, fueron realmente fieles al Señor, y que un día ante la presencia del Señor Él llame tu nombre y te traiga delante de aquellos que te juzgaron, aquellos que te señalaron, aquellos que de pronto pueden haber rechazado tu vida espiritual porque no tenías quizá el recurso, no tenías tampoco la influencia, la capacidad. Pensarían a lo mejor que de pronto nosotros no somos nadie delante del Señor, pero ahora aprenderemos que cuando Dios te tiene en su mano, entonces eres conocido por Él, y ahora ya no hay nada que te deba preocupar en tu vida diaria. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 12 al 13, dice así la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nos dice entonces aquí la Escritura, como todas las personas que creen en su nombre, pero que también le han recibido, que aceptan su voluntad. Creer, como ya hemos aprendido, no es solamente de palabra, no es una confesión que hacemos, es un estilo de vida, es el hecho de que tú hayas decidido, estás dando esta aceptación a la fe en Cristo, tu convicción de que ahora quieres ser un seguidor del Señor. Bueno, cuando recibes a Cristo y lo tienes como tu Señor en tu vida, entonces dice, Él te dio potestad de ser hecho hijo suyo. Aquí ya no es voluntad tuya, no es voluntad de la gente, no es por voluntad de varón. Dios te dio la autoridad, te da la potestad, el poder de que seas hecho un hijo de Dios. Como hijo de Dios hay muchas diferencias. Yo sé que esto es algo a veces que trae un poco de controversia, es una frase que escuchamos seguido de las personas, todos somos hijos de Dios. Y bueno, este pasaje nos enseña que no todos son hijos de Dios. Quizá todos seamos creación de Dios, todos realmente hemos sido creados por Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que le recibieron y a los que creen en el nombre de su Hijo. Es decir, aquellos que han hecho su voluntad pueden ser llamados hijos de Dios. Así que la relación con el Padre es distinta de quienes son sus hijos y le obedecen a aquellas personas que, aunque tengan buenas acciones, realmente hay mucha gente en el mundo buena, pero Dios dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios ayuda a todo el mundo de muchas maneras, pero a sus hijos les da esas bendiciones espirituales que son especiales y dedicadas porque han aceptado al Señor como el Salvador, lo han aceptado como hijo de Dios, y por ende nosotros hemos recibido también ese gran privilegio en nuestra vida diaria. Eso implicó que nosotros obedecimos el Evangelio.
decidimos seguir su camino y entonces el Señor nos suma a su iglesia. Ya sabemos que en Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, nos habla acerca del bautismo, cómo el bautismo nos hace nacer de nuevo. Esta es la forma en la que la persona, después de que ha confesado su fe y ha aceptado a Cristo, decide entonces entregarse al Señor, renuncia a su vida pasada y nace como una nueva persona a través del bautismo. El bautismo representa el momento justo en el que nosotros somos sumergidos y morimos para el mundo y ahora nacemos como una nueva criatura para el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que en ese punto el Señor dice, añade a su iglesia los que habían de ser salvos. Así que una vez que fueron bautizadas esas personas, como 3,000 gentes, dice que fueron añadidas a su iglesia. Y el Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Así que por eso podemos ver en la palabra del Señor que la obediencia es lo que nos trae el privilegio de ser ahora reconocidos por Dios y nos identifica como hijos suyos y como miembros de su pueblo, el pueblo que ha sido elegido por él para poder ser salvo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 14 al 16, nos dice la palabra del Señor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que el buen pastor dice, conoce a sus ovejas y nosotros le conocemos a él. Aquí hay una relación ya personal con el Señor. Conocemos al Señor y él nos conoce a nosotros. No se puede una cosa sin la otra. Yo conozco al Señor, pero él no me conoce a mí, no tengo ningún beneficio. Quizá de pronto creo que el Señor me conoce, porque a veces de pronto pues sentimos que tenemos privilegios y que de alguna forma somos afortunados, pero esto tampoco garantiza que nosotros verdaderamente seamos hijos suyos. Lo que necesitamos es que nosotros reconozcamos al Señor y entonces Él nos va a reconocer a nosotros también como hijos suyos. Así que en ese punto todo lo que recibimos de parte del Señor lo recibimos porque es nuestro Padre Celestial y ahora tenemos toda clase de bendiciones como hijos suyos. En 1 de Juan, en el capítulo 3 y versículo 22, nos dice la Escritura, 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 22, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, dice, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que este es el mandamiento, que creamos que Jesucristo, dice, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que fíjense bien todo lo que está relacionado con tener una relación con nuestro Dios. Cuando nosotros queremos tener esa plena confianza con Él, necesitamos guardar los mandamientos del Señor, necesitamos entonces vivir conforme a su voluntad y entonces cualquier cosa que pidas, si es de acuerdo a su voluntad, dice, el Señor nos escucha y la recibiremos de Él. ¿Y la razón? Porque guardas sus mandamientos, porque eres obediente, porque vives conforme a su voluntad y haces las cosas que son agradables ante el Señor. Y esto es lo importante, este es el mandamiento que Él quiere de mí, que yo crea en el Hijo. Y creyendo en el Hijo, entonces tendré vida eterna. Creer en el Hijo, como sabemos, es obedecerle. También sabemos que la palabra del Señor nos enseña cómo en algún momento ser reconocidos por la autoridad que va a juzgar, pues va a ser el más grande privilegio. Hoy, como ya dijimos, tenemos esa bendición de que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Un día vendrá como el juez. Nuestro Señor Jesucristo separará a todo el mundo, los tendrá frente a Él y entonces pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. Y como ya dijimos, imagínense si nosotros que toda la vida creímos que éramos espirituales, que toda la vida pensamos que realmente éramos personas que estábamos haciendo lo que Dios quería, pero en realidad vivíamos de acuerdo a nuestra propia voluntad. ¿Qué va a pasar cuando estemos delante de su presencia? Bueno, en Mateo capítulo 7 dice la palabra de Dios, versículos del 21 al 23, nos dice la palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se imaginan? Estas son características de un
pues religioso, ¿verdad? Alguien que tiene cierta habilidad para hacer las cosas porque echa fuera demonios y también predica en su nombre, hace milagros y las personas murieron pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. En aquel día se presentarán ante Él creyendo que están en el camino correcto. Y luego dice el 23, entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que es sorprendente este versículo porque pues de plano se nos quita esa confianza excesiva que a veces tenemos de aquellas personas que en apariencia tienen una vida religiosa, pero solo es la apariencia. Son hacedores de maldad, practican el pecado, viven alejados de la voluntad de Dios. Y no porque digan Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. No por esa razón se van a salvar, dice la palabra, sino el que hace, el que obedece, el que guarda sus mandamientos en aquel día, entonces dirá, yo a ti te conozco, porque tú le confesaste delante de todos los hombres. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 35, Cristo dice que cualquiera que le confiese delante de la gente, ¿no te da vergüenza ser un cristiano? ¿Eres obediente a su voluntad? ¿No tienes temor de perder el trabajo, la familia, los amigos o cualquier situación por causa de obedecer al Señor? Entonces Él también te va a confesar delante de su Padre. Te va a reconocer y te va a llamar por tu nombre. Allá en el libro de Apocalipsis dice que nos va a dar una pequeña piedrita que tiene un nombre que solo tú y el Padre conocen. Esto habla de identidad, esto habla de individualidad, como Dios realmente se preocupa de manera personal por ti, específicamente por ti. El Señor conoce tu nombre y el Señor entonces te dirá, ven, bendito de mi Padre, al reino que ha sido preparado para ti, Juan Pérez o fulanito de tal, o el nombre que nosotros le pongamos a esta historia. El Señor identificará a cada uno y entonces nos dirá, ven a este lugar que tengo preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero casi podemos ver el rostro que cambia del Señor cuando voltea y dice a los que han hecho maldad. Dice a los de la izquierda, les dice, apártense de mí, malditos, al lago de fuego que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. A cualquiera que no quiso confesar su nombre delante de los hombres, que tuvo vergüenza, que no quiso ser obediente a su voluntad, que ignoró los mandamientos de Dios, pero creía que estaba haciendo lo correcto, entonces en ese día, dice, será echado a ese lago de fuego. Así que mis amigos y hermanos, la obediencia es sumamente importante. Si usted realmente quiere conocer a Dios, hoy hemos aprendido que tiene que amarlo. Y si usted lo ama, entonces obedecerá sus mandamientos. Y si usted hace eso, entonces Dios conoce a usted. Dios lo conoce a usted. Dios conoce a los suyos. Él los guarda y nadie ni nada los puede arrebatar de su mano. Puede estar tan tranquilo en su vida diaria, su vida espiritual, y cualquier sacrificio ni siquiera realmente será algo doloroso en su vida, porque usted aprenderá que ese amor tan grande que usted tiene por el Señor y que el Señor tiene por usted, lo vale. Y de esa manera usted será reconocido por Él en el día más importante de la humanidad, que es en el día del juicio final. Así que gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora. Me da mucho gusto tener a todos en esta transmisión. Nuestro hermano Fernando Orozco, que nos envía también saludos, dice buenas noches, gracias por el tema. Nuestro hermano David Franco, que nos dice buenas noches, si decimos que estamos con Cristo, debemos andar como Él anduvo. Así que amén, realmente andar en Cristo es demostrar que estamos haciendo su voluntad. También tenemos al pastor Miguel Mayorga, dice saludos, pastor Sammy Esparza Franco, dice Dios siga bendiciendo su ministerio. Pues muchísimas gracias también por acompañarnos. Aquí el encargado de esta radiodifusora y también de esta congregación de donde estamos transmitiendo. Así que agradecemos en realidad a todos, nos sentimos muy gozosos de poder transmitirles a ustedes este mensaje, la palabra del Señor, y les recordamos que cada miércoles estamos presentando la palabra de Dios a las 6 de la tarde, horario aquí de Matamoros. Ahorita ya se actualizó con el horario del interior y muchos nos esperaban a las 5, pero bueno, ya tenemos ahora el mismo horario, así que son las 6 de la tarde, tanto aquí como en el interior de la República Mexicana, y agradecemos de verdad su paciencia y que también nos ayuden a compartir este mensaje con todas las personas. Si usted quiere también acompañarnos aquí localmente en la congregación, puede hacerlo aquí en Mariano Zavala, número 91, en la colonia sección 16. Usted puede recibir mensajes de la palabra de Dios y escuchar de viva voz en la predicación los domingos a las 9:30 de la mañana. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios vía internet, también puede comunicarse con nosotros por medio del WhatsApp y podemos atender sus necesidades espirituales para que así usted siga creciendo en la gracia y conocimiento
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que de esta manera despidamos este programa con una oración y así estaremos cerrando este programa. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ante tu presencia venimos en esta noche muy agradecidos, Padre, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu reino, de ser reconocidos, Padre, por ti. Queremos pedirte, Padre, para que nos enseñes a hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, en tu palabra para que seamos obedientes y no solamente de palabras, sino también de hecho, que podamos poner en práctica los mandamientos que tú nos ordenas, aun cuando algunos pueden considerarse difíciles. Danos fuerza, fe y valor, sabiendo, Padre, que es la única manera, porque cuando te amamos, Señor, entonces tú también nos reconoces. Tú sabes que somos tuyos, Padre, y hemos puesto nuestra vida en tus manos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a ser fieles, a identificar cuando nos equivocamos, reconocer, Padre, aquellas doctrinas y enseñanzas que van en contra de tu voluntad y así, Padre, poder cumplir solamente la palabra que tú nos enseñas. Te rogamos por todos los que nos escuchan en esta hora. Tú sabes sus peticiones, necesidades, enfermedades, conoces su vida personal y aquellas peticiones que ahora están en su corazón, sé con ellos, Padre, para que puedan tener aquello que tanto necesitan. Te pedimos por los que están enfermos, hay hermanos que están hospitalizados, como allá en Saltillo, nuestro hermano Candelario, que está pues con este preinfarto que tuvo, sé con el Padre para que pueda recuperarse y pronto pueda volver a casa. Su hermano Antonio Servín, que también se encuentra pues en cama, y sabemos, Padre, que son hombres fieles, hermanos que han sido dedicados a tu obra. Permíteles, Padre, si es tu voluntad, que puedan volver pronto a sus ministerios, a su vida diaria y así, Señor, a cumplir con tu palabra. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que claman a ti cada día por ayuda, sé con ellos conforme a tu misericordia y así, Padre, que aquellos que también escucharán esta transmisión después en diferido, reciban también su porción de bendición, Padre, por ser obedientes a tu voluntad. Todo, Señor, te lo estamos suplicando humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos, la próxima semana, si Dios permite, a las 6 en punto de la tarde estaremos nuevamente transmitiendo otro programa más de la palabra de nuestro Dios y les invitamos nuevamente a que si usted desea estudiar las Escrituras pueda comunicarse con nosotros. De verdad hemos tenido mucha bendición con grupos de estudio. Tenemos una exégesis diaria, un capítulo cada día estudiando el libro desde el Antiguo Testamento. Empezamos desde Génesis, ahora vamos en Éxodo capítulo 22, así que realmente cada capítulo trae una gran enseñanza y este es un estudio diario a las 8 de la noche. Si usted quiere puede recibir también esta enseñanza, solamente es añadido este grupo, no tiene que hablar ni participar si no lo desea, solamente escuchar y con esto de alguna forma usted puede tener mucha bendición en su vida espiritual. O si quiere también estudios personalizados, con gusto podemos atenderlos para que así podamos recibir la ayuda que Dios quiere para nosotros de manera más particular. Si es tema de salvación o si es también un tema de crecimiento espiritual, podemos atenderlo a través del WhatsApp, o si vive cerca podemos también hacer el esfuerzo de visitarle y de esta forma poder juntos estudiar la palabra de nuestro Dios directamente en su hogar, si usted así lo desea. Dedicar tiempo a las cosas del Señor nunca es una mala inversión, al contrario, este tiempo sin duda nos trae bendición a nuestra vida diaria y crecimiento, y ayudaremos a que nuestra familia se encuentre unida, sirviendo a nuestro Padre Celestial, dándoles a conocer lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Todos queremos amar a Dios y hoy hemos aprendido que todos deseamos que Dios nos conozca y el camino solamente está en la obediencia. Y si usted quiere obedecerle, primero tiene que saber qué es lo que Dios quiere de usted. Así que por ello le invitamos a estudiar profundamente la palabra de Dios a través de los canales que hemos ya señalado. Así que Dios me los bendiga. Mi nombre es Sam Esparza y soy predicador de la Iglesia de Cristo y estaremos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde si Dios nos lo permite. Que pase una excelente tarde. Dios me lo bendiga en esta hora. Iglesia de Cristo presenta el programa Oyendo su voz. 6 de la tarde, miércoles de cada semana. Atento a Oyendo su voz. Queda con ustedes el evangelista Samuel Esparza Franco.